Rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes. Entrañables es el nombre del espacio donde entrevistamos a uno por uno y tratamos uno por uno los temas que deberían interesarnos, por lo menos, o que nos interesan, o que nos apasionan también. Bueno, como ustedes ven, hoy estamos con el querido Carlos Raimundi, nuestro representante hasta hace poco en la OEA, la Organización de Estados Americanos, un hombre con una enorme trayectoria donde no ha sobrado nada, porque formar un dirigente de fuste para entender qué pasa en el mundo, qué pasa en Latinoamérica, qué pasa en el país, qué pasa en los temas, ¿no? La energía, la industria, la distribución de la riqueza, los derechos humanos, enfrentar a los predadores, a los que quieren tratar a la gente como animales o como números, y tener la lucidez y la posibilidad de llevar a parte de la sociedad a resolver los problemas, es una formación riquísima que ha necesitado tiempo, estudios. Seguí siendo profesor en la universidad hasta hace poco. Es la fuente de de mis tu vida. ingresos, sí. No tengo ingresos políticos, sino simplemente como docente en tres facultades distintas, en tres universidades distintas. En La Plata doy en 2 facultades. Yo lo que pensaba hoy, viendo tu desarrollo y tu experiencia, al contrario de lo que la gente cree, que la gente vive de la política y quiere estar en la política nada más que para conseguir plata y ser un bacán, ¿cuánto cuesta formar un dirigente que entienda lo técnico, entienda lo nuclear, entienda lo espacial, entienda lo energético, entienda lo humano de las organizaciones, entienda cómo funcionan los demás países de Latinoamérica, cómo funcionan las demás regiones del mundo que tienen que ver finalmente con uno también, porque o uno compite con uno en la generación de comida o en la cuestión marítima o de geoestrategia. ¿Cuánto cuesta formar un dirigente que tenga tu experiencia? Porque cuando uno piensa en los problemas, piensa quién los va a hacer resolver, cómo los va a resolver, quiénes los vamos a resolver si pudiéramos participar en la solución de los problemas, que son muchos y que son sencillos, pero que al mismo tiempo son dificilísimos de manejar con tantas variables, ¿no? Bueno, Martín, primero agradecerte la posibilidad de estar acá. Y el honor de estar con un grande, esto hay que decirlo, un grande del periodismo, de la comunicación, de la política, de la coherencia. Así que para mí es un honor estar acá. Hoy me decían las chicas que trabajan en el ámbito mío, donde yo estoy, me decían, bueno, porque hay un fenómeno que yo estoy viviendo hace casi 2 años, y que cada vez que subo un colectivo, una mujer se levanta y me da el asiento. Es muy gracioso, pero es verdadero, digamos. Hoy mismo he viajado porque una mujer se
se enojaba si no aceptaba yo el espacio. Y yo no tenía, venía de correr, de hacer gimnasia, de hacer training, ¿Sí? con mis músculos inflados, no tenía ninguna necesidad de descansar. Tal cual. Bueno. Pero me obligó. Bueno, pero eso te da la pauta de cómo han cambiado algunas conductas, ¿no? Por eso... Sí, me da gracia. Vos sabés que... No sé si está bien que lo diga, pero... Digo, cuando vos decías grande, yo también No, pensaba, pero grande de tamaño, sí, ¿no? sí. No de tamaño, de volumen físico, no, sino yo entendí de lo que vos representás, ¿no? Entendí tu calificativo que me enorgullece y que no me lo merezco, por supuesto. No, sí, pero sí. además me acordé de que una chica me dijo, y lo que pasa es que sos grande ya. No, porque tenemos... No, además lo que vos laburás es lo que te demuestra la vigencia, ¿no? A mí me gusta laburar. Obvio, sí. obvio. Me gusta lo que hago, me gusta difundir las cosas que pasan, que la gente entienda, ¿no? Fíjate, cuando la gente joven llega, digamos, a interiorizarse, no digo estudiar, pero sí a interiorizarse de cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, creen que los derechos humanos, el aguinaldo, las vacaciones pagas, la salud gratuita, la universidad gratuita, el pago de la indemnización si te echan del trabajo, son cosas que vienen con la luna y el sol, que nadie las hizo, digamos, que antes, que son naturales, como que caen de suyo. Y sin embargo ha habido enormes luchas y gente muerta y gente sacrificada y toda una generación diezmada para lograr esas pequeñas cosas, digamos, que no son nada del otro mundo, una vivienda propia, no planes de vivienda propia. Sí, lo que pasa, Martín, que tanto lo que dijiste al principio como lo que estás diciendo ahora tiene un trasfondo común, ¿no? Que es cómo hacemos para descolonizar el pensamiento. Porque tanto formar dirigentes que tengan mirada de los temas, pero desde lo público, y no es pecado, todo lo contrario, es una virtud, es algo que enaltece tratar los problemas desde el interés general, desde el interés universal y no desde el interés privado, individual. Cómo el logro de estas cosas que vos decías que vienen de políticas públicas, el trasfondo es justamente lo público, el Estado. Y sin embargo, es una de las instituciones que está más desprestigiadas para la gente común. Entonces, hay una tremenda trampa intelectual. ¿Cómo puede ser? Yo a veces hago un ejercicio con mis estudiantes que los induzco a que imaginen una mesa del poder real, ¿no? Entonces en esa mesa del poder real les pregunto, ¿qué actores hay? Entonces te ponen la Cámara de Exportadores, la Asociación de Bancos, la Embajada, los medios, la Cámara de Automotrices y también el Estado. Ahora, de todos esos, el único que representa el interés general y no el interés de un sector es el Estado. El único que puede llegar a esa mesa, y no siempre, hablar en nombre del pueblo, es el Estado. Y sin embargo, vos cruzás la calle y a la gente lo que más odia es al Estado. Es decir, nos han envenenado la cabeza. Como decía Scalabrini, como decía Rodolfo Puigros, Ana Jaramillo, primero, va a ser muy difícil independizar la economía, descolonizar la economía, si no descolonizás la cabeza. Y para eso hay que trabajar tanto, y por eso es tan valioso este trabajo que tratamos de hacer, vos desde tu trinchera, yo desde la mía. Vos fijate lo desprestigiado que está pagar impuestos. Y sin embargo, si no hubiera impuestos, no existiría la vida en comunidad. Pero porque
Yo entiendo que viene una naviera, controla un puerto, se lleva las exportaciones y dice, yo genero riqueza. Pero resulta que para que llegue hasta ahí, tiene que haber un canal construido, tiene que haber un práctico, tiene que haber un sistema de grúas, tiene que haber rutas, tiene que haber infraestructura. Y todo eso... Tiene que haber un puerto. Tiene que haber un puerto. Se fue construyendo con el aporte intergeneracional. Sí. Entonces, lo que el tipo está pagando no es por la riqueza que está subiendo al barco en ese momento, sino que está pagando todo lo que beneficia a la sociedad, todo ese proceso de construcción. Y sin embargo, la gente detesta, ¿no? Y dice, ¿por qué si yo trabajo? ¿Por qué? Y no, porque si no, no se podría vivir en comunidad. Mira, hace poco la hija de una amiga de mi mujer acordó con el Estado la asignación de un departamento, ¿no? Y nos invitó porque era su cumpleaños. Entonces fuimos, un edificio hermoso en Alto Avellaneda, en Parque Avellaneda, un edificio hermoso, con unos ventanales, unos balcones. Lo que más me llamó la atención es que el ascensor tenía el tamaño de esta sala. Y claro, uno dice, si se tiene que mudar la gente, tiene que llevar una mesa, un placar, una cama. Es lógico que necesita ese espacio. Ahora no, digamos, el privado no lo hace. Hace un ascensor de 1,5 por 1,5 y se acabó. O de 2 por 1 y chao. Sin embargo, el Estado piensa, un arquitecto que tiene el Estado como contratante, dice, bueno, no, hagamos un espacio para que la gente pueda subir los muebles cuando se muda. Sí, totalmente. Y uno piensa, por ejemplo, en los puntanos, ¿no? Con los Rodríguez, que hicieron una ciudad de tanto hacer casa para la gente. Salieron de la ciudad capital y inventaron una ciudad a 20 kilómetros y hoy día tiene 50.000 habitantes. Todo con casa que ahí estaba haciendo el Estado y que hace 4 o 5 años la cuota que pagaban era de 5.000 pesos. O sea que ahora sería ponerle de 40, 50.000 pesos, 60.000 pesos, que no es nada más que un pedacito del sueldo. Sí. Es que yo creo que si yo tuviera que definir cuál es el eje de la disputa en este momento en el mundo, y por eso también se traslada a todos nuestros países, es que está en retroceso porque generó condiciones cada vez más injustas, un modelo donde el mercado es el que manda. Y estuvo en ascenso un modelo donde la política planifica la economía. Y es tan simple como eso, porque es o mirarlo desde el interés general, es decir, vamos a poner, no sé, imagínate si el mundo estuviera gobernado por los CEOs de los laboratorios, de las de armamento y las de petróleo. Por poner, tomo 3. Necesitaríamos que son guerras. 3 de los 4 claro, sí. negocios que manejan el mundo. Por eso, pero para que una empresa de armas gane dinero, tiene que haber guerras, tiene que haber invasiones y tiene que haber guerras civiles también para que un laboratorio gane dinero, tiene que haber enfermedad. Tal cual. Y para que un petrolero gane dinero, tiene que explotar. Y cuando se le secó el pozo acá, va y lo invierte en otro lado. No reinvierte para el desarrollo, sino que maximiza ganancias. Sí, eso está liquidado, bueno, entonces van a otro lugar que haya algo para... Conclusión, el mundo llegó a donde el mundo, sobre todo desde el capitalismo financiero globalizado, llegó a que 1% tiene la misma riqueza que el 99% restante, que hay un cataclismo climático y que estuvimos al borde de una guerra nuclear. Entonces, vos decís, pero ¿cómo puede seguir alguien creyendo que ese es el sistema al cual hay que avanzar y al cual hay que pertenecer? Y por eso es que este momento del mundo, que es tan complejo, tan difícil, al mismo tiempo sería una oportunidad extraordinaria
para un país como la Argentina y para una región como América Latina para asociarse y pensar y ejecutar un cambio de paradigma, un cambio de eje ordenador, ¿no? Distinto del que hemos tenido hasta ahora. Yo estaba viendo la entrega de 400 casas en el plan Angelelli ahí en La Rioja, ¿no? Que lo creó una diputada riojana, con dinero del gobernador o de la provincia. ¿En qué consistía? Casa de 3 dormitorios, ¿no? Totalmente de material, para gente que estaba viviendo en casas de techo de plástico, madera y papel. O sea, gente que no tenía nada. Tanto es así que en la entrega de la casa se incluía heladera, mesa, silla, lavarropa, y que la gente, por su condición, que no tenía ni siquiera trabajo, o que el trabajo era cuidar a los pibes, no tienen que pagar nada, se la dan para que cambie su vida de un día para el otro, digamos. Teoría que pusieron en práctica. La justicia social, ¿no? Claro, la justicia social. Sin embargo, estamos gobernados por alguien que dice que esa persona que sufre es porque es un imbécil que no se pudo sobreponer a los desafíos del mercado, ¿no? Soluciones, ya que hablaba de los Rodríguez, soluciones. Una vez filmamos la entrega de una vivienda a una señora que tenía varios pibes que vivían en un ambiente solo, y los pibes se tiraban, digamos, los colchones, los almohadones en el piso de la noche para que durmieran todos. Y les entregaban una casa de 3 dormitorios, porque decían lo mismo que dice Quintela, que los hombres y las mujeres tienen que dormir en sus habitaciones y los padres también tienen que tener su habitación, y que hay que cuidar eso. Nosotros filmamos eso y la cara de esa gente no se podía creer, pero además la señora, una señora gorda que se veía que comía mal y que tenía que cuidar a todos los pibes, se le asignaba un sueldo mensual por cuidar a los pibes. O sea, que es un criterio razonable, porque trabaja de la mañana a la noche. Bueno, vos nombraste a Quintela. Quintela empezó, no sé si lo empezó él, pero él es el artífice de todo ese proceso de empresas público-privadas para generar la mayor riqueza, explotando todas las posibilidades que tiene una provincia como La Rioja. Y además acaba de sancionar una constitución que es lo más parecido a la constitución del 49 que hay. Sí. Y que es lo que debería ser un modelo para una nueva constitución nacional, ¿no? Pero que además inaugura por primera vez en el mundo el derecho a tener acceso al dinero necesario para sobrevivir, como obligación del Estado, digamos, que nadie puede no recibir lo mínimo que se necesita para vivir. Pero además es otra cosa. Además vos decías soluciones concretas, tangibles, porque vos no estás hablando de un libro de cuentos, vos estás hablando de una realidad en una provincia. Que además tiene el menor costo, o sea, no aumentó ningún costo de los servicios públicos. A eso iba. Entonces vos tenés un modelo nacional que te dice que un país que genera la energía tiene que pagar la energía a precios dolarizados. Esto implica grandes monopolios que dolarizan sus tarifas, que maximizan ganancias de esa forma y que al mismo tiempo tienen libertad para fugar toda esa ganancia al exterior. Y te triplican o te cuadruplican o más el costo de las tarifas. Vos ganás en argentinos y pagás la tarifa a nivel internacional. Y tenés una provincia que te dice, no señor, esto no es así. Pero yo digo, pero si Argentina produce alimentos, ¿cómo pueden encarecerse los alimentos? Si Argentina produce energía, ¿cómo puede encarecerse la energía? Entonces ahí hay un problema de apropiación de renta que hay que denunciarlo como uno de los problemas centrales, ¿no? Centrales. No es un problema
de quién lidera. De pobreza, ¿no? Pero te pongo un ejemplo. Una multinacional de la agrotecnología tiene unas semillas mejoradas que multiplican el rinde de una tierra. Ponen capital, ponen trabajo y ponen tecnología. Perfecto. La ponen en la zona núcleo, multiplican y hacen mega ganancias. Si la ponen en el desierto, pierden todo. Porque la riqueza no la da ese capital y ese trabajo. Hay que cobrarlo eso. Está bien, hasta ahí. Pero la ganancia extraordinaria es por la fertilidad. Claro. Ese es un recurso público. Entonces, ¿cómo puede ser que de un recurso que es público, la renta después, en lugar de ser del pueblo, para que el pueblo tenga dinero, acceda a la propiedad de lo que es suyo? Porque es nuestro. Sí, la gente no tiene la idea de que es suyo, digamos. Bueno. Uno dice petróleo, dice vaca muerta, dice agua, dice... ¿Y de quién es? Energía nuclear. Y la gente cree que no es de ella, que es de otro, no se sabe del Estado. Por eso hay que seguir haciendo todo este trabajo. Hay que seguir haciendo todo este trabajo. Pero además se confirma lo que piensa la gente cuando, por ejemplo, vos tenés, y ya lo nombraste, pero voy a dar otra faceta, la energía eléctrica, por ejemplo. ¿Por qué el distribuidor tiene que ser un privado? Yo tengo mi teoría, es porque así puede sacar guita y dársela a alguno del Estado que está currando. Porque si no, no tiene sentido. Si vos tenés la generación de la energía, tenés los recursos que son naturales, del agua, lo que sea, tenés la empresa, tenés el estudio y el análisis de factibilidad de todo el proceso, tenés los empleados. Cuando hay que distribuir, que es una boludez que hay que organizarla, pero que ya está organizada, ¿para qué se la das a un privado? ¿Para hacer qué? Además el problema de la energía también es que nadie habla del costo. No se sabe cuál es el costo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vas a calcular lo que tenés que cobrar si no sabes el costo? Entonces tampoco sabes la utilidad. Alguien lo sabrá, digamos. Pero entonces, ¿por qué es una cosa que la gente no tiene acceso? Bueno, ahí es... nosotros conversábamos un poquito antes de entrar al aire, y vos decías cuánto cuesta formar un dirigente. No el costo únicamente económico, que también lo hay, porque hay un costo de pero además el tiempo, además... Pero además, técnicamente... Bueno, ahora... nosotros a veces multiplicamos nuestro mensaje a la sociedad conversando de tácticas, de sistema electoral, de cuestiones internas, todo eso, y le quitamos tiempo a conversar de estas cosas. Entonces, terminamos creyendo que, como es cierto que tal vez uno de los problemas, si no el central de nuestra economía, es lo que se llama la restricción externa, el tema de los dólares, pero terminamos creyendo que los dólares únicamente se capturan vía exportaciones. Y es cierto que se capturan en parte vía exportaciones, pero hay otra cantidad de dólares que están generados por la economía interna y están capturados por estos monopolios, cuando tendrían que estar capturados por el Estado, porque vos tenés una empresa privada que en general o es multinacional o es una subsidiaria de una multinacional. ¿Y qué es lo que ha pasado aún en el último gobierno nuestro, en el gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué pasaba? Pedía un préstamo a su matriz. Y después, para pagar el préstamo, que era de su propio dinero, quiere decir que era una empresa que tenía esos dólares y se la autoprestó a la filial interna, le pedía la financiación al Banco Central a precio de dólar oficial. Y entonces se fueron licuando esas divisas, como las que se van por la falta de control de la hidrovía, como las que se van por las exenciones que generan empresas como la de Galperín, como las que se van en el subsidio a los productores rurales en combustible, en energía, ¿no?
Entonces después te dicen, no hay dólares. No, sí, están esos dólares. El problema es que lo tiene que capturar el Estado. ¿Para qué? Para generar un modelo distinto que le dé más felicidad, más inclusión a la gente, porque si no después tenés el desamparo te trae miedo, te trae resentimiento, te trae meterte para adentro y llegás a la solución individualista y termina la gente que nosotros tendríamos que haber representado, por no haber dado toda esta batalla, votando el individualismo. Así que es un círculo muy difícil que hay que irlo reconstruyendo, ¿no? Apoyándonos en viejos valores históricos, pero sabiendo que no alcanzaría con hacer lo mismo que hicimos, porque la sociedad ha cambiado mucho y porque tenemos que tener nuevas respuestas a nuevos desafíos, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que hicimos este programa para que la gente sepa qué pienso yo. No, dale. Sí. Es que además pensamos lo mismo. No, pero quiero decir esto. Yo creo que se necesita hacer eso que la gente dice que no hay que hacer. Es decir, hay que hacer política desde el jardín de infantes. Enseñarle a los pibes cuál es el tema de la comida, de la subsistencia, de la salud, del progreso, de los valores del país, de la riqueza que tiene, de cómo comerciar, de que la vía navegable. Desde el jardín de infantes con samba, por ejemplo. Tal cual. Tal cual. Y después hacer política en todos los grados, en todos los estudios primarios, secundarios, terciarios. Porque si no, nunca llegás a tener una clase dirigente como en China, que les importa un carajo los tipos que manejen guita y empresas, porque las decisiones las toman ellos. Y si les gusta a los empresarios se quedan, y si no, que se vayan. No les ponen límites, obviamente. Yo veo, por ejemplo, que los tipos van al desierto, ¿no? Desierto absoluto, no tienen agua, no tienen una mierda. ¿Y qué hacen? Llevan agua y peces. En medio del desierto empiezan a tirar agua arriba de la arena y arriba de eso le tiran peces. Y empiezan a desarrollar que haya peces. Y resulta que a los 2 o 3 años tienen ya una empresa que vende pescado en toda China, incluso que exporta al exterior. Y como si eso fuera poco, empiezan a cultivar ostras. Y entonces entran en el mercado europeo de las ostras a vender perlas. Así es. Entonces digo, 13% del territorio se organizan, digamos. 13% del territorio cultivable, 1.440 millones de habitantes y ninguno tiene hambre. Y ninguno tiene hambre. Y resulta que acá todavía hay gente. Y te digo que no solamente en el campo enemigo, sino en el campo propio. A mí me costaba mucho discutir con algunos funcionarios cuando yo estaba en OEA, la geopolítica, porque seguían pensando, y creo que hoy algunos siguen pensando, que nosotros tenemos que estar del lado de Estados Unidos porque ahí está la democracia. Entonces resulta que vos tenés un país que saca del hambre a 800 millones de seres humanos y no es una democracia porque no te pone papelito de color en el cuarto oscuro, pero porque ahí, como la gente asciende socialmente, siente que cada día está mejor, cree en el sistema, nadie demanda la democracia liberal ahí. Sí, que no es la democracia. Obvio. Es un sistema, digamos. Pero por supuesto. X. Nadie sabe qué, digamos, que depende básicamente de los capitales. Y donde vos tenés que tener, obvio, tenés que tener decenas de miles de millones de dólares para pagar una campaña. Y hay un libro que lo compiló Mariano Ciafardini y alguien más, de acá del Centro de la Cooperación, que se llama La democracia en China. Ahí vos primero votás en tu manzana, después votás en tu cuadrícula, después en la circunscripción, después en la ciudad, después en la provincia, después en la región, hasta que llegás a la Asamblea Nacional. El único requisito que tenés que cumplir es representar a tus pares. No es que hay que poner dinero de campaña. Y decir, y es un sistema que funciona en una cultura distinta, pero no me hagan creer
que eso no es democracia y la democracia somos nosotros. No, nosotros no somos democracia, eso está claro. Y tenemos hambre. ¿Viste? Dos preguntas. Cuando nos aceptaron en el BRICS, yo pensé que por fin teníamos un techo para defendernos de Estados Unidos. Obviamente después vino Milei, nos sacó del BRICS y nos puso de alfombra a los Estados Unidos. Vos tuviste una mirada profunda sobre el funcionamiento de los países de Latinoamérica y la posibilidad de generar una comunidad económica, política, de los estados de Latinoamérica. La mirada sobre el BRICS, ¿es esa que tengo yo? ¿Tiene más matices, más reservas? No, al contrario. Yo te diría que por primera vez, es decir, yo creo que en la Argentina y en América Latina, el día que volvamos, hay que hacer lo que hay que hacer y hay que hacer lo que no hicimos, que es ir a fondo. Claro, alguno me va a decir, no, pero la correlación de fuerza, las estructuras de poder, no, porque acá hay una realidad distinta de años anteriores. Grecia quiso salir de Europa y no pudo en 2015 porque no tenía dónde ir. Hoy sí hay dónde ir. Hoy hay un sistema alternativo en el mundo que controla rutas comerciales, acuerdos de inversión, pero que además está construyendo una nueva estabilidad política, no únicamente económica, en Asia, en África, y está construyendo nuevas instituciones con un sentido no imperialista. Vos fijate que entre el gobierno de derecha de Trump y el gobierno socialista de Cuba, hay la misma distancia ideológica que entre el gobierno socialista de China y el gobierno de derecha de Dina Boluarte en Perú. Pero mientras Trump acentúa el bloqueo para causar el máximo sufrimiento al pueblo cubano, China le construye un megapuerto y ahora está haciendo una inversión en un tren bala transfronterizo para modificar toda la estructura de desarrollo comercial en América del Sur. Quiere decir que hay una alternativa que se está haciendo con otra mirada, porque no te están imponiendo una manera de gobierno, una política económica, una forma de votar, no te están imponiendo. Ni te la están cobrando tampoco. No, te la cobran, ellos tienen su ganancia, desde luego, pero te dejan la obra de infraestructura. No te desangran, digamos. Pero claro, porque te dejan la obra de infraestructura construida. Entonces, creo que este crimen que ha hecho Milei de quitarnos de los BRICS, hay que de alguna manera contrabalancearlo poniendo todas las instancias subnacionales, es decir, el gobierno nacional se fue de los BRICS, pero provincias, municipios, el CFI, sindicatos, instituciones, institutos de formación, partidos políticos, tenemos que mantener ese contacto con Brasil, con China, mandar misiones comerciales de intendentes, de gobernadores. ¿Para qué? Para que cuando nosotros retomemos, que vamos a retomar, nos guste o no, vamos a retomar. Sí, el pueblo nos va a pedir, muchachos, háganse cargo, porque si no esto no van a... Y si esto va a pasar lo mismo de matar siempre. a todos. Pero si esto va a volver a pasar lo mismo, por cuarta vez en 4 décadas, va a volver a pasar lo mismo. Y vamos a tener que volver a agarrar. Pero esta vez me parece... Volver a hacernos cargo. Claro. Y para reducir un poco los daños de este abandono, de este aislamiento del gobierno nacional que nos ha puesto con lo peor del mundo, hay que construir todos esos lazos por debajo del Estado Nacional, a nivel, ya te digo, de provincias, de municipios. ¿Para qué? Para reducir el daño que nos ha hecho retirarnos de los BRICS, ¿no? Vos pensabas entonces lo mismo que yo, que el BRICS era un espacio de techo, de cobertura para que no nos hagan pelota. Y hay una cosa sí que me dolió mucho, que no, a pesar de que he escuchado explicaciones, de que he conversado y todo, que es cuando Brasil se opone a que ingrese Venezuela a los BRICS. Pero te digo por qué. Yo no digo que el gobierno de Venezuela sea fantástico, no estoy enamorado, no digo eso. Digo que geopolíticamente
América Latina tiene que estar de un mismo lado, no puede estar un país como Brasil de un lado y un país con la riqueza de Venezuela por otro lado, que había que arreglar ese problema, pero que tenían que estar juntos, inclusive para latinoamericanizar los BRICS. Porque si no, el único país de Latinoamérica que está grande y significativo es Brasil. Brasil es grande con relación a nosotros. Pero si vos después lo comparás con los países, con el bloque asiático y con el bloque de África, no es grande. Entonces había que latinoamericanizar, hay que incrementar la presencia de países latinoamericanos. Por eso me dio mucha tristeza. Yo creo que ahí tuvo que ver con que todavía no había ganado Trump. Entonces Lula tenía alguna esperanza de un cierto acuerdo con los demócratas en Estados Unidos. Una vez que gana Trump, y que Trump es Bolsonaro en Brasil, ahí Lula se vuelve a recostar un poco sobre los BRICS, hace un discurso más antiimperialista, más antinorteamericano, y esperemos que se retome ese camino. Pero América Latina tiene que estar de un solo lado, ¿no? Bueno, de hecho, debe ser el secreto, la llave, porque es lo que se opone permanentemente a Estados Unidos, es decir, que nos unamos. Viven boicoteando esta unión desde la época de Perón, digamos, porque el que vio esto, que había que hacer una Latinoamérica unida, fue Perón, que juntó a Brasil y a Chile, ¿no? Y que no lo pudo juntar, digamos. Mira, ahí me llevas a una cosa ya más personal, que aprovechando que estoy con vos, no lo pensaba así, pero me surge ahora, ¿no? Porque vos estás muy identificado con el peronismo. Yo te escuchaba recién cuando decías enseñar desde la escuela primaria. Sí. Y eso hacía el peronismo. Sí. Y vos es que eso a mi viejo, que era un flor de gorila, lo escandalizaba. Y eso que escandalizaba a mi viejo es una de las cosas más maravillosas, que es que la política se meta en tu casa no desde un periodista político, no desde un órgano ideológico, sino entra por la ventana la política, entra por el mantel, entra por el guardapolvo. Sí, cuando decimos política no estamos hablando de politiquería, ni de los tipos que quieren vivir de la política y todo eso. Y vos es que yo... Y los que quieren currar, además, porque en la política hay muchos curros posibles, digamos. Y sí. Como en todos lados, digamos, pero ahí es más pecaminoso porque están manejando la cosa común. La cosa común tiene que estar en un grado de mesianismo favorable, digamos, razonable, de que no se toca, ¿no? La guita del pueblo no se toca, la guita del Estado no se toca, y todo se invierte para que todo el mundo esté bien, porque eso es el sentido básico de la política. Sí, pero yo te quería decir lo siguiente. Yo era todavía un borrego joven, y en la elección del año 83, que fue la primera que nosotros pudimos votar, era más atractivo para muchos jóvenes progresistas la opción de Alfonsín que la de Luder Bittel. Sí, además entonces, fue una buena posibilidad. Nos aferramos ahí por la idea, porque yo no soy radical de entraña. Yo me asocié a la convocatoria al movimiento nacional de Alfonsín. No a un movimiento radical, sino al movimiento nacional. Cuando eso se apaga, y yo te podría contar tantas anécdotas de cómo discutíamos con él, cuando eso se apaga, yo me tuve que ir de ahí, porque yo no sentía que yo era parte de eso, yo era parte de una convocatoria al gran movimiento. Y tuve, digamos, como no venía de una familia peronista, me asocié a esa idea. Y además, como venía de una formación de izquierda de la Universidad de La Plata en los últimos 60, en los años 70, siempre pensaba en que había que construir una fuerza pura. Y no hay fuerzas puras, porque no hay una pureza absoluta ni en la vida individual de uno, ni en los grupos, ni en las instituciones, ni en la sociedad. Entonces lo que aprendí, quizá tardíamente, es a integrarme a un movimiento, aún asumiendo las contradicciones que tiene.
no querer alcanzar la pureza, porque me daba cuenta que era cada vez más puro y cada vez más chiquito, ¿no? Pero también el proceso puede ser al revés. Y te digo cuál es mi punto de vista. Yo defiendo la claridad de que el objetivo del peronismo no es el peronismo. Uh-huh. El objetivo del peronismo es el argentinismo. Y una vez logrado el argentinismo, el objetivo del peronismo no es el argentinismo tampoco, sino es el latinoamericanismo. Y tampoco se agota el latinoamericanismo. Cuando termine el latinoamericanismo de consolidarse, pasamos al tercermundismo. Y una vez que terminemos con el tercermundismo, podemos aspirar a la unidad al universalismo, mundial, seguro. De ninguna manera el peronismo es un objetivo final del peronismo, para nada. Totalmente. Es un instrumento, nada Entonces, más la finalidad, para la grandeza de la nación. Entran todos. Mirá si vamos a renegar de los radicales, o de los socialistas, o de los comunistas. Rubén Dri, el teólogo, un gran compañero, un gran teólogo, decía hace poco, bueno, hay que incorporar el comunismo al catolicismo. No puede quedar afuera porque es parte de la esencia del catolicismo, dice Rubén. Absolutamente. Que es compartir, ¿no? Compartir el pan, compartir el pescado, compartir, valorar a la mujer al nivel del hombre, etcétera, etcétera, digamos. Totalmente. Yo te lo dije más por una necesidad personal, que es que no me consideren sapo de otro pozo. No soy afiliado al partido justicialista, pero quiero la independencia, la soberanía política para la independencia económica, para la justicia social y el objetivo, como vos dijiste, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, entendiendo la nación no como las fronteras de la Argentina. Además, se adelantó Perón a todo eso. Primero con la unidad latinoamericana, unidos o dominados, después con la cuestión ecológica en el 72 y el universalismo, que es como esos grandes sabios, como terminó hablando Fidel, claro. como Francisco, te hablan de la humanidad, trascendieron completamente lo local para mirar en dimensión de la humanidad, ¿no? Tan universal que le decía a una chica que pasaban ahora el fallecimiento del Papa, una chica le decía, pero hay lugar para los trans como somos nosotros en la iglesia. Y el Papa le decía, bueno, ¿qué puedo opinar yo de eso? Son temas humanos, son temas tuyos. Yo no tengo nada para opinar. Además, ¿qué le hubiera contestado Cristo? Cristo que le hubiera contestado. No, que no, lo hubiera echado. Cristo se cagaba en todo, chupamos huevo todo. Estaba más allá del bien y del mal. Lo hubiera incluido. Estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando, dejémonos de joder, claro, con el poder de los ricos, de los reyes, del imperio. Además, Cristo entra en un burro en Jerusalén, sabiendo que lo iban a matar, representando con el burro la lucha de el campesinado contra la doble imposición del impuesto del Imperio Romano y de la burguesía de Jerusalén. Es decir, que él, que había sacado a patada a los banqueros de la iglesia, estaba defendiendo los intereses del común, digamos, del conjunto. Absolutamente. Y vos fíjate cómo se mete la colonización cultural, pero yo en las clases también, cuando tengo que explicar el marxismo, planteo que el desenlace, el objetivo final es la sociedad sin clases. Claro. Y entonces, la humanidad. Ahora, claro, y no hay nada que la Iglesia odie más que el comunismo. Pero sin embargo, entre el comunismo y el cristianismo hay muchos puntos en contacto en cuanto a cuáles son los valores y las prioridades que uno persigue, ¿no? Bueno, pero la Iglesia es un tema y el cristianismo es otro tema. Sí, y el marxismo es una cosa y el PC es otra. Claro, recordemos que en el 55 todas las asociaciones católicas armaron el golpe contra Perón y bendijeron los bombardeos de Plaza de Mayo, y ponían la cruz Cristo vence
para justificar por qué tiraban bombas en la calle y mataban a la gente. Bueno, Francisco acaba de decir, es mejor ser ateo que ser cristiano y odiar a todo el mundo. Claro. Y te voy a contar una anécdota, a ver si me dejas un minuto. Vos sabés que el representante de la Santa Sede, Noea, cuando estaba yo, era un tipo que viajaba hasta ese momento, hasta el momento antes de asumir, viajaba siempre con el Papa, era una especie de decán del Papa, ¿no? Monseñor Cruz. Entonces me dice, yo quiero hablar con usted porque allá en Europa no entendemos al peronismo. Entonces resulta que me cuenta una anécdota. Claro, le digo, no lo entienden porque no entra en las categorías ideológicas europeas. El tipo me cuenta una anécdota y dice, usted sabe que íbamos creo que para Bolivia en un vuelo y se le acerca una pareja a Francisco, le dice, nosotros nos amamos, que ellos están casados, no. ¿Le gustaría casarse? Claro que no. Entonces me llama a mí, me dice el tipo para que en un papel abre un acta de matrimonio y los case, en el vuelo. Entonces le digo, monseñor, eso es peronismo. Claro. Quería entender el peronismo, eso es peronismo. Hacer feliz a alguien que necesita algo para ser feliz. Qué bueno. Qué buena anécdota. Yo pedí, como siempre en Entrañables, que mi invitado especial pudiera compartir con nosotros un tema musical que tuviera que ver con su música entrañable. Vamos a compartir este tema que eligió. Es un resumen de lo que hablamos. Es un resumen de lo que hablamos. Daniel Biglietti. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Y se nos va el programa, nos ponemos a charlar. Yo en vez de preguntarle a él para que hable y se luzca con todo lo que tiene para poner, que no, ni empezamos a abrir la puerta más chica, para hablar, para opinar yo, perdón. Y bueno, y los uruguayos también son parte del mismo país, de la misma comunidad. Nosotros no creemos en las divisiones, creemos en las uniones. Como ya lo he expresado con claridad Carlos Raimondi. Se necesita gente que tenga esa experiencia y ese pensamiento para dignificar la mirada de la gente de la política, que es aquello que Santo Tomás decía que era la más digna de las disciplinas, ¿no? Y mucha convicción y mucho coraje, porque va a ser bravo, vamos a tener tentaciones a no avanzar, a no tocar interés. No, hay que tener una valentía tremenda para hacer lo que hay que hacer. Sí, bueno, y tenemos que ser lo que somos. Recordemos que Mao Zedong mismo reconoció que su primer plan quinquenal lo sacó del plan quinquenal de Perón. Tan es así que después invitó a Perón a ir a China. Perón no podía ir en ese momento, mandó a Isabelita, mandó a Gloria Videgain, la hija del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Ahora, Martín, esperá, es que me la dejás picando. Desde el año 49, en el año 49, pongámonos cómo era la Argentina en el 49, cómo era China. Era más atractivo ser argentino, más interesante, con más horizonte, que ser chino. Pasaron 30 presidentes en Argentina, 3 líderes en China. Y China está donde está y la Argentina bajó a donde bajó. Vos fijate si la alternancia, este verso de que la política cada 2 años, porque no se tienen que perpetuar, toda una trampa para que no tengamos políticas permanentes, para que el imperio tenga políticas permanentes y nosotros cada 2 años andemos dando vuelta a ver si es uno, si el otro. Ellos tuvieron 3 liderazgos, nosotros 30 presidentes. Mirá dónde está China y mirá dónde está Argentina. Buen final. Muchas gracias, Carlos Raimondi. No, gracias a vos. Contémonos otra vez y seguimos trabajando. Dale. Compartimos con ustedes. Muchas gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como lo